Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas señores, ¿habéis visto qué paz se respira en una semana donde sí, tenemos algunos lanzamientos interesantes que vamos a repasar ahora, pero que sin embargo no está tan sobrecargada como la semana anterior, que ha sido de auténtica locura, y la anterior a esa, que también ha estado más o menos de lo mismo? Pero bueno, aprovechen ustedes los próximos días para pues completar todos esos videojuegos que tengan pendientes, ya que la próxima semana empieza de nuevo a terminarse el descanso. Pero bueno, ya no queremos hablar del mes de octubre porque entonces a ustedes les da un derrame. La cuestión es que aparte de todo eso, por supuesto, también recuerden que durante estos días se rumorea, entre el 11 y el 12 aproximadamente, que deberíamos de tener un evento de Nintendo, al menos así lo han comentado algunos insiders. Y bueno, aparte de todo eso, también tenemos que hablar de una noticia que lleva dando vueltas unos días acerca de una posible competidora para PlayStation y Xbox. Ahora os lo cuento todo, pero primero, ¿qué lanzamientos interesantes tenemos esta semana? Títulos menores en cualquier caso, pero sin embargo algunos seguramente lo queráis tener fichado, como por ejemplo este Baki Hanma Blood Arena, un título que se lanza el próximo 11 de septiembre para todas las plataformas de consola, además de también para el PC, a precio reducido. Es un juego de peleas de corte muy clásico, el típico videojuego donde tú a tu rival lo ves de frente y bueno, pues lo tienes que noquear, básicamente. Es un juego rollo boxeo, basado en un manga conocido en este caso, al menos por aquellas tierras, y quizá pues por Occidente lo tenemos menos fichado. Por otra parte, también tenemos este otro título llamado Gloomy Age. Se trata de un videojuego que estará disponible también para todas las plataformas de consola actual, aparte para el mundo del PC, sobre todo dedicado a las aventuras y a la resolución de puzzles y enigmas, aunque lo más llamativo de este videojuego es su estética visual, ya que nos traslada a una especie de universo lleno de zombies, tú eres parte de ellos precisamente, y tiene pues como ese aura de marionetas que Tim Burton establecía en sus películas, y bueno, como ese ambiente frío y oscuro, a la par que también viene con una buena dosis de humor, así que es algo que tenéis que tener muy presente con este título. Ese videojuego se lanza el próximo día 12, mismo día en el que también va a haber varios videojuegos que se trasladan a nuevos sistemas, como por ejemplo Marvel Rivals, un título que llegará para PlayStation 4 durante ese mismo día, ya disponible en el resto de plataformas, y bueno, pues aquí tenéis otro para fichar y que lo tengáis muy presente. Al igual que también cabe recordar que otros videojuegos como Call of Duty llegan para Nintendo Switch, aunque esto lo hará un poquito antes, más particularmente el día 9 de este mismo mes. Vamos, como quien dice, mañana mismo. Así que estaros atentos al calendario porque hay videojuegos que llegan a más lugares. Aunque sin embargo el gran destacado de la semana es sin lugar a dudas Borderlands 4. El popular shooter looter nos trae una nueva entrega y en este caso pinta que va a ser ciertamente conservadora en muchos aspectos, aunque parece que lo que es el universo del videojuego va a ser un tanto más amplio que en videojuegos anteriores. Los mapas se supone que van a tener un alto grado de exploración en muchísimos sentidos, se va a mejorar ciertos aspectos de la jugabilidad que han sido demandados por la comunidad durante los años, y bueno, yo creo que al videojuego le va a ir bien. Yo simple y llanamente creo que va a tener una semana muy tranquila para él y que de hecho pues sigue teniendo una comunidad bastante fiel en muchos sentidos. Ahora, quizá esa gran masa de público que le llegó con la última entrega, pues aquí seguramente esté a otras cosas, porque el mes se acaba de poner muy complicado. Pero bueno, este videojuego estará disponible el próximo día 12 para Xbox, PlayStation y PC, el 3 de octubre para Nintendo Switch.
A mí más de uno me ha preguntado si me voy a comprar este videojuego o no. A ver, yo en lo personal no soy fan de esta licencia, aunque sí que es cierto que me había planteado darle una oportunidad. ¿Saben ustedes qué es lo que sucede? Que después de la salida de tono del director del videojuego y también de la compañía con el tema de los precios, a mí la verdad que me han acabado convenciendo de no comprarlo. Y repito, que seguramente el videojuego sea bueno, seguramente sea un trabajo muy divertido en líneas generales. Yo seguro que lo juego y me divierto, os lo digo así, pero la cuestión es que a mí no me puede venir el líder de una compañía a decirme, pues oye, mira, todo fan de Borderlands está dispuesto a pagar este precio, el que acabamos de poner, 80 pavos e incluso las ediciones más caras. Lo siento, yo no soy fan del videojuego, así que lo mismo me estás excluyendo un poco. Pero luego es que se le ocurrió decir que el videojuego podría valer 3 o 4 veces más y que aún así valdría la pena. Yo entiendo que esta gente quiere poner en valor su videojuego, pero a mí esta manera que han tenido de hacer publicidad y de básicamente empezar a justificarte futuras subidas de precio, lo siento, pero por ahí ya sí que no paso. Que por cierto, si queréis conseguir Borderlands 4 un poco más barato, pasaros por el link de la descripción a Eneba, porque ahí no solamente es que no se lo tenéis que comprar directamente, sino que además os sale mucho más barato. Por ejemplo, el videojuego en su versión para Xbox, la versión normal te sale por unos 65 pavos aproximadamente, en lugar de 80. La versión de 90 pavos te sale por 78,99. Y la versión que se vaya a los 100 y largo de euros te sale por 104. Te sale un poquito más redondito y un tanto más barato con todo el contenido del videojuego. Así que yo simplemente os propongo por aquí una alternativa, por si estáis interesados. Veremos, porque dentro de poco, según tengo entendido, también tienen que estar los análisis disponibles, así que iremos echando un vistazo a ver qué es lo que nos dicen, pero yo de momento aquí me quedo. A mí me han cabreado con Borderlands 4, pero ahora paso a cabrearos yo a vosotros con una noticia relacionada en el caso de Bend Studio. Ya saben ustedes, un desarrollador que nos trajo videojuegos como por ejemplo Days Gone, entre otros títulos populares que quizá pues han quedado un poco atrás en el tiempo, pero no menos bueno por ello. Y en fin, ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta que por una parte recuerden ustedes que durante el pasado mes de enero cancelaron un videojuego, se canceló un título como servicio del cual no sabíamos tampoco la gran cosa. Vimos algunas imágenes filtradas, ciertos componentes multijugador que se estaban preparando, incluso un sistema de monetización que tenían más o menos listo, pero la cuestión es que ese proyecto nunca salió adelante y no parecía relacionado con ninguna IP conocida de Sony PlayStation. Así que más de uno empezó a pensar que una vez cancelado ese proyecto se iban a poner a hacer pues lo que saben hacer, por ejemplo una secuela de Days Gone mismamente, por ejemplo. Pero la cuestión es que los tiros no parece que vayan a ir por ahí, sino que de hecho en las últimas horas se ha conocido una oferta de trabajo dentro del estudio, una oferta reciente que apunta a que están ahora mismo dedicándose a otro videojuego multijugador con cierto componente de título como servicio. Esto, repito, es una novedad, no tiene nada que ver con el proyecto anterior. La oferta es como quien dice de hace días y se está buscando precisamente a gente experta en ello, en gente que sepa manejarse en videojuegos para varios jugadores, comunidades y todos esos rollos que ya conocemos. La cuestión es que aquí parece que esta gente no ha visto la curva de aprendizaje, esta gente no se ha dado cuenta precisamente de que eso no les ha funcionado antes, han tenido que cancelar un proyecto y ya veremos cómo plantean el siguiente, porque la cuestión es cuánto puedes tardar en hacer esto ahora y luego cuál va a ser el destino de dicho videojuego, porque llevas ya muchos años sin sacar un videojuego al mercado y la cuestión es que de aquí a que sea el siguiente van a pasar unos pocos más y posiblemente, viendo el historial de PlayStation con los videojuegos como servicio, acabe siendo un rotundo fracaso o acabe cancelándose, lo cual sería completamente fatal para el estudio. Básicamente estaríamos hablando de un casi cierre seguro. Pero bueno, algunos piensan que esto podría ser precisamente una secuela de Days Gone pero con componente multijugador y hombre, si me vas a hacer un State of Decay básicamente con el universo de Days Gone, pues no sé yo qué es peor, si el remedio o la enfermedad,
porque eso al final en el mercado existen muchos videojuegos ya y quizá la saturación le acabe pillando por sorpresa, y con un State of Decay lanzado pues seguramente se vea bastante opacado y tenga muchas dificultades. La propia Sony tuvo que cancelar un videojuego post-apocalíptico desarrollado por Naughty Dog. Yo la verdad que no entiendo nada de la hoja de ruta que viene siguiendo esta gente desde hace un tiempo, pero bueno, cuando haya noticias más oficiales las iremos comentando por aquí, por supuesto. Pero ahora vamos a hablar del mercado de consolas. Vamos a hablar de un rumor que viene dando vueltas en los últimos días y que de hecho me gustaría comentar un poco en profundidad, acerca de un dispositivo de sobremesa creado por Valve, la misma gente que son dueños de Steam precisamente y que lanzaron de hecho la plataforma conocida como Steam Deck. Pero ahora se habla de una plataforma de sobremesa, no ahora en realidad, se viene hablando desde hace un tiempo. Hay ciertos archivos que nos indican que han estado probando posibilidades de que eso acabe existiendo. De hecho, en los últimos días lo que ha habido es un nuevo registro de marca que en este caso pues podría estar asociado a ese nuevo dispositivo. Yo en lo personal creo que no. Yo en lo personal creo que este registro de marca del que se habla tiene más que ver con una actualización de sistema operativo, con una posible sucesora del Steam Deck o incluso, por qué no decirlo, con la realidad virtual. Yo creo que va un poco más a lo que ya sabemos, ya conocemos y que ya existe. Que su dispositivo de sobremesa creo que tendría otra clase de nombre en clave, pero bueno, ojalá, porque a mí la verdad me resultaría bastante curioso saber qué es lo que propone esta gente a futuro. Seguramente haya un dispositivo de sobremesa creado por ellos donde pueda jugar a los títulos que tengas en Steam y por supuesto con la posibilidad de instalar otras muchas tiendas. Hasta ahí todo correcto, pero ahora hay gente que opina que si esto acabara sucediendo en el mercado de videoconsolas aparecería el competidor definitivo tanto para PlayStation como para Xbox. Quizá Nintendo se sale un poco de la ecuación porque tiene un mercado más enfocado a la portabilidad y ahí ya tienes establecida la Steam Deck. Y eso me lleva a lo siguiente, que en lo personal yo no creo que si esta plataforma existiera opacara ni lo más mínimo a una plataforma o a otra. Básicamente porque ellos no intentan competir. A lo que voy es que cuando se lanza Steam Deck, por ejemplo, eso no ha restado ni un mínimo a la Nintendo Switch mismamente, y que ellos pues a nivel comercial, a nivel publicitario, no han hecho básicamente esfuerzos con dicha plataforma. Me refiero, ¿veis algún anuncio de televisión con la videoconsola? ¿Veis que sea portada de alguna revista? ¿Veis que sea pues noticia en algún lado? No. De hecho, la compañía, Valve en este caso, ni siquiera se molesta mucho en comentar las principales actualizaciones que tiene dicha consola o dicha plataforma, como lo queráis ver, porque en realidad, básicamente es que no le dan importancia. Y esto es una cosa que le tiene que quedar clara al público. El ser una plataforma más completa, con acceso a gran catálogo y ese tipo de cosas, no te va a hacer automáticamente la plataforma más vendida. Lo que te convierte en una plataforma muy vendida es popularidad y afinidad. Al final una cosa te puede llevar a la otra, pero la cuestión es que la consola más vendida del mercado se llama Nintendo Switch, ¿vale? Esa es la plataforma que más se vende en el mercado de consolas. Es la que tiene la peor tienda digital. Ya no es una mera cuestión de rendimiento, sino por catálogo en sí. Tú ves el catálogo global y ahí no llega la inmensa mayoría de grandes videojuegos del mercado. Muchos se acaban saltando la plataforma. En esta generación es uno de los objetivos, que eso no siga sucediendo. Es donde peor rinden los videojuegos, simplemente porque es una consola con menos potencial. Y sigue siendo la más vendida porque sus atractivos son otros, tiene un mercado objetivo diferente y tiene una publicidad y un comercio detrás que han sabido manejar mejor que nadie. Así que da exactamente igual que tengas acceso a todo el catálogo existente del videojuego, que si no eres atractivo en el mercado de consolas vas a desaparecer, te van a comer. Sega era muy buena en lo que hacía y desapareció. Microsoft es muy buena en lo que hace y básicamente ha bajado los brazos y ya veremos qué es lo que pasa a futuro, pero es lo que hay. Les invito a que todos esos dispositivos los vean más como una pequeña alternativa que como un competidor directo al resto de sistemas. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio. Hablemos de Square Enix porque tenemos noticias bastante interesantes relacionadas con algunos de los videojuegos que más esperamos de una compañía que quizá tampoco ha tomado las mejores decisiones.
Pero por una parte sé que muchos estáis esperando Kingdom Hearts 4, pues este videojuego sepan ustedes que sigue su proceso de desarrollo y que dice que todo avanza correctamente. De hecho, a nivel interno también tienen ya ciertos objetivos tentativos de lanzamiento, pero de momento parece que les queda un poquito. Puede que se acabe convirtiendo en el nuevo Silksong, puede que se acabe convirtiendo en ese videojuego que nos tiene esperando durante muchos eventos y del cual no sabemos absolutamente nada. Ojalá no se repita el proceso que ya tuvimos con su tercera entrega, que fue una espera larguísima para luego tener posiblemente su entrega más decepcionante de todas, aunque no por ello mal videojuego. Cabe remarcar que otro título que se espera mucho dentro de Square Enix es Final Fantasy VII Parte 3, la última entrega de ese relanzamiento que tuvieron allá por el año 2020. Y bueno, internamente por lo visto ya han fijado una fecha de lanzamiento y el videojuego parece que va bien, es decir, su desarrollo no se ha visto interrumpido y de hecho debería de ser un proceso un tanto más ágil que el que hubo de la primera a la segunda entrega, en el cual pues establecieron 4 años de diferencia. Aquí posiblemente sea bastante menor. Principalmente porque ya sabéis, si conocéis Final Fantasy VII original, que muchos de los escenarios del videojuego se repiten. No tienes que crear nuevos escenarios, ya los tienes hecho del videojuego anterior, así que puedes reciclar parte de eso y crear pues los nuevos momentos, aparte de por supuesto también utilizar los modelados que ya se han hecho. Y bueno, también cabe decir que este videojuego se espera que de lanzamiento sea multiplataforma y que no nos obliguen a saltar a la próxima generación de videoconsolas. Relacionado con Square Enix, por cierto, también cabe comentar que se ha comunicado oficialmente que la Metro-Goldwyn-Mayer está trabajando en una adaptación cinematográfica de Life is Strange. Estamos hablando del primer videojuego de esta franquicia, un videojuego en el cual nuestra protagonista, Max, descubre que tiene unos poderes sobrenaturales que le permiten retroceder en el tiempo y así cambiar el orden de los acontecimientos para obtener diferentes resultados. Y bueno, a mí la verdad que me parece un juego interesantísimo, muy bueno para su momento. Quizá con el tiempo es una franquicia que no se ha sabido actualizar demasiado o no han sabido dar en la clave para enganchar al público general. Pero en fin, por una parte tenemos otra secuela más confirmada dentro del mundo de los videojuegos y por otra una experiencia cinematográfica. Y la verdad que la licencia se presta mucho a tener una adaptación de cine. Simplemente espero que respeten el trabajo original y que no se pongan demasiado creativos o si no, como siempre la tendremos liada. En este canal siempre os he recomendado mucho caminar, ¿vale? Siempre he recomendado que es muy sano salir todos los días, hacer un poco de deporte, pero bueno, si no tenéis ningún deporte en especial que os guste, pues os invito a que simplemente deis un paseo, escuchando música, escuchando un podcast, quedando con alguien, dar una vuelta, todos los días a ser posible hacer por lo menos una horquilla de unos 5.000 a 7.000 pasos. Si podéis llegar a los 10.000 casi que mejor. Y por cierto, recomendación personal, Skechers, esto no es un patrocinio, lo digo en serio, es que lo utilizo todos los días y esto para los pies, básicamente para caminar, es de lo mejor que hay. Es verdad que es solo un poco caro, no es para todo el mundo obviamente, pero si podéis permitiroslo, os van a durar un montón, sobre todo los que son de tipo zapatillas deportivas. Skechers, de verdad, es un descubrimiento de los mejores que he hecho. Semos, otra vez estás haciendo este tipo de cosas, sí, prepárate porque vienen más. Caja de comentarios para todo lo que son vuestras opiniones y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.